Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos de nuevo a esta nueva jornada de nuestra webinar del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en esta Hora de la Ortega, en la que contamos con la participación de alguien muy querido en la casa, Carlos Colón, que es profesor del Programa de Estudios Internacionales de la Fundación y también de la Universidad de Minnesota. Ha además impartido clases en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Notre Dame, en la Universidad National Education Corporation de Scranton, en la Universidad de San Luis, en fin, en diversas universidades de los Estados Unidos. También es director y fundador de Go Languages Global and Communication, Globalcom. Da clases y imparte seminarios en la Universidad Corporativa de Bankinter. Tiene una amplísima experiencia docente. Es alguien que ha liderado diversos proyectos de conocimiento de idiomas e intercambio cultural, siempre con una visión de la enseñanza muy disruptiva y que siempre plantea puntos de vista distintos, ¿no? Y hoy nos invita, Carlos, a asomarnos a la ventana de uno de los grandes genios de la historia de la humanidad, Miguel Ángel Buonarroti. Él nos va a hablar a lo largo de los próximos minutos de eso que él llama lecciones para mejorar nuestras capacidades creativas a partir de la visión del genio renacentista, ¿no? Estamos todos expectantes ante la intervención de Carlos. No quiero quitarle ni un minuto más para su intervención, mientras, ya saben, todos ustedes, según vaya avanzando la sesión, pueden hacer las preguntas que deseen a través de nuestro chat. Sin más dilación, Carlos, muchísimas gracias por participar en nuestra Hora de la Ortega. Tuya es la. Carlos, no te estamos escuchando. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, decía que muchísimas gracias, Antonio. Es un honor estar aquí. Buenas tardes a todos. Es un honor y una alegría estar aquí hoy. Y quiero empezar agradeciendo pues a la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón, a la Hora de la Ortega, por supuesto, a don Antonio López Vega y al equipo técnico de esta fundación, a Pedro, a David, a Jonathan, a Ricardo, que sin su apoyo y su ayuda en todo momento no estaría aquí. Así que muchas gracias, chicos. Bien, pues hoy les vengo a hablar de un gran hombre. Un hombre grande, pero hombre al fin. Un hombre que vivió una vida plena, creó mucho, sufrió mucho y supo salir airoso de toda dificultad porque era un hombre sabio y humilde, y esto es importante. ¿Y por qué Miguel Ángel? Bueno, a mí Miguel Ángel siempre ha sido un hombre que me ha inspirado, me ha atraído. No soy un experto en Miguel Ángel, pero he leído mucho sobre él porque siempre me ha fascinado su vida y su obra. Y hoy pues tengo la alegría de compartir algunas lecciones que él nos da, pues no solamente para mejorar nuestras capacidades creativas, sino también para afrontar pues las dificultades que como todo ser humano nos enfrentamos en la vida, en este momento pues enfrentándonos a esta crisis. Todo esto yo creo que puede aportarnos algo muy positivo y yo creo que Miguel Ángel es un hombre idóneo para hacer esto. En el año 1512, Miguel Ángel está en Roma y el Papa Julio II le encomienda la decoración con frescos de la Capilla Sixtina. Él detestaba la pintura, era algo que él dejó a los 10 años, o sea, tan precoz como eso, porque descubrió entonces la escultura, que era su verdadera pasión, y él consideraba la pintura algo inferior a la escultura. Lo que más le gustaba en la pintura, decía, era el dibujo. Es verdad que en el Renacimiento el dibujo era el culmen, digamos, del virtuosismo pictórico, mucho más que la pintura. Y entonces Miguel Ángel era un gran dibujante. Pero además, o sea, a pesar de detestar la pintura, él es un hombre de palabra y de honor y acepta el encargo. Se pasó 2 años, los dos posteriores años a aceptar este encargo, se pasa estudiando la técnica, el aprendizaje de la técnica del buen fresco, de esta técnica pictórica, porque no solamente quería él convertirse en un gran pintor, él quería ser el mejor pintor de esta técnica pictórica, la del buen fresco, en la historia del arte, ¿no? Y ya conocen ustedes el resto de
de la historia. Seguimos entonces. Perdón, es de este lado. Lo siento. Bien, su lema era aún estoy aprendiendo, ancora imparo en italiano, y esto lo decía a los 87 años. Él decía también a los 87 años que qué pena que se le estaba acabando la vida porque apenas empezaba a vislumbrar un poco su arte y a entenderlo. Pero ¿cuál es el legado? ¿Cuál es realmente, o sea, aparte de su trabajo y su obra, cuál es la pasión, la virtud, el empuje que mantuvieron a Miguel Ángel siempre en movimiento hacia adelante en busca de la excelencia, del sentido de lo único, de la libertad, de la perfección a lo largo de su vida? ¿Y cómo podemos aprender de esto? Pues este es el propósito de esta pequeña charla, que en ningún momento pretende ser erudita, Dios me libre, pero que quiero que sea un divertimento para adentrarnos en la vida y obra de este genio, y cómo tanto su vida como su obra nos otorgan pues un cúmulo de lecciones, creo yo, que cada cual puede utilizar como mejor le parezca para su vida y para su beneficio, ¿no? Es cierto que Miguel Ángel era un hombre genial, eso no cabe la menor duda, pero era un hombre, ya lo he repetido anteriormente, ¿no? Y como tal se enfrentó a los mismos miedos, a las mismas preguntas, encrucijadas, incertidumbres que todo ser humano se enfrenta a lo largo de su vida, ¿no? Perdón, vamos a ver. Entonces, quiero adentrarme muy brevemente en su biografía. No voy a hablar aquí sobre su vida de manera extensa, voy a dar solamente algunas pinceladas para que nos podamos ubicar en quién era este hombre, en su contexto histórico y geográfico que le toca vivir, que es nada más y nada menos que la Italia del Renacimiento. Entonces, vamos a empezar leyendo cómo se describía él a sí mismo. Y decía esto de sí mismo: soy un pobre hombre que se afana en el arte que Dios le ha otorgado para extender su vida tanto como le sea posible. Y aquí ya empezamos a descubrir dos facetas de su carácter. La primera, su humildad, que es verdadera, no fingida. Todo hay que decirlo. Recordemos, por ejemplo, que él nunca firma ninguna de sus obras salvo La Piedad, y esto lo hace un arrebato de juventud y de amor propio que ya les contaré un poquito más adelante. Pero ninguna de sus otras obras las firma. Y la segunda es la voluntad y el amor por la vida. La voluntad de vivir y el amor por la vida. Yo lo llamaría, y me van ustedes a permitir una libertad lingüística, apropiándome de un concepto, de una palabra que acuñó el gran Federico García Lorca y que llamó vidismo. Lorca decía que el vidismo era, o que ser vidista era estar enamorado de la vida. Y yo creo que Miguel Ángel, por lo tanto, era vidista, porque él estuvo apasionado por la vida y por ese afán de convertir cada momento vital en algo único y en una búsqueda continua por la excelencia, ¿no? Él tenía esa obsesión por la excelencia. Bien, pues vamos a adentrarnos un poco, muy brevemente, un minuto en su biografía, y nos vamos a ir a este bucólico lugar que se llama Caprese, en las colinas de Toscana, muy cerca de Florencia, donde nace a finales del siglo XV, 1475, y muere pues muchos años más tarde, ya pasado los mediados del siglo XVI, en 1564 en Roma. Como ven, una vida larga y plena. Ya a los 15 años su familia habían advertido que el muchacho pues era genial en lo que la técnica del dibujo se refiere. Entonces lo mandan a Florencia a residir al Palazzo de Vialonga, que era el palacio de Lorenzo el Magnífico en Florencia, donde se va a convertir en aprendiz bajo las órdenes de dos grandes como Pico de la Mirandola o Marsilio Ficino, por ejemplo, y donde va a aprender lo que sería el arte de la pintura y de la escultura. En 1505 se traslada a Roma, donde va a entrar a trabajar para el Papa Guerrero Julio II, que lo aloja en un magnífico palacio en una de las colinas de Roma, en el Gianicolo,
con esta vista. O sea, no había que ser Miguel Ángel para realmente inspirarse. Con una vista así cualquiera se inspira. Pues Miguel Ángel, digamos, vivía en este lugar. Y allí se convierte, pues, en una verdadera estrella en Roma, uno de los grandes en Roma, ¿no? Pues bien, Miguel Ángel, vamos a dejar de hablar de su vida. Era un hombre habilidoso, un maestro en muchas facetas y técnicas. Yo creo que con Leonardo es el artífice del Renacimiento italiano. Y pues llegó a ser un enorme escultor. No tiene muchas obras, apenas 10, y 4 de ellas sin acabar, pero es un hombre que la escultura era de un trabajo, o sea, por ejemplo, esta piedra, él tarda 2 años en esculpirla y 1 año en trabajarla, o sea, un estudio previo de 1 año, y esto a los 23, pues era un gran escultor, un gran pintor, un gran arquitecto, incluso un ingeniero y también un gran poeta. Hay unas rimas, un libro de rimas y de poesías que fueron recopiladas a su fallecimiento por uno de sus sobrinos y que fueron publicadas más tarde. Desde siempre él estuvo obsesionado, como les dije, por la excelencia y siempre buscaba nuevos retos. Para él, terminar un reto era solamente una excusa para buscar otro y adentrarse, sumergirse en una aventura nueva, como él decía, ¿no? Y una de las lecciones que él nos aconseja en la vida es vivir la vida al máximo, convirtiendo cada segundo de la vida en una obra de arte, decía él, que merezca ser vivida y que merezca ser narrada. Porque él tenía una pasión por vivir y por crear. Y esta pasión y esta esencia de buscar la excelencia y esta pasión por buscar la excelencia, él la iba, digamos, dejando por donde quiera que pasaba, inspirando a todos aquellos que lo conocían. Y eso es un proceso sin fin, porque recordemos que a los 87 él aconsejaba a los demás que siguieran aprendiendo, descubriendo cuál era su propia visión y su propio propósito en la vida. Algo que él mismo realizaba a esa avanzada edad, ¿no? Y porque para él la capacidad de ver la propia visión desde un comienzo y el resultado, o sea, el resultado de esa visión antes incluso de empezar la empresa era algo muy importante. Porque para él ser capaz de ver el resultado final desde el comienzo cambiaría de manera definitiva la meta a la que nos encaminábamos, ¿no? O hacia la que nos dirigimos. Él defendía que al hacerlo no tendríamos límites para lograr lo que quisiéramos lograr y para nuestras capacidades. Y esto realmente es una profesión de fe. Vamos a hablar de fe hoy en esta charla, de creer en sí mismo. Enseñó a sus seguidores a que buscasen su propia visión y a que la expresaran de manera libre, porque para él la libertad en el momento de expresar, es esencial, cuando deseamos marcar la diferencia en aquello que realizamos. Él decía, no seáis igual que todos, ser diferentes. Ser diferente es bueno. En una ocasión, por ejemplo, le traen un enorme trozo de mármol de Carrara. Él incluso viajaba a las colinas de los Alpes apuanos cerca del mar Tirreno para elegir en esas canteras de Carrara su propio mármol, algo que le gustaba porque para él el mármol de Carrara, decía, era era muy fácil de trabajar y tenía un blancor que era increíble. Entonces, ante esta enorme mole de mármol blanco, él les sugiere una pregunta a sus alumnos y les pregunta qué ven. Unos y otros dicen pues una enorme roca, una piedra, y él les contesta, pues yo veo un ángel que está esperando a que lo libere esculpiendo. O sea, él ya había visto esa visión final antes de comenzar, ya había esculpido la estatua antes incluso de empezar a esculpirla, ¿no? Y también decía que buscar perspectivas diferentes a una misma realidad era esencial en la creatividad y en el proceso creativo, porque estaba bien, y esto lo recalcaba, ser diferente.
ya que no tengo mucho tiempo, quiero aquí presentarles un ejemplo que será, pues voy a utilizar a modo de demostración para defender esta tesis suya, ¿no? Y por eso les voy a invitar a que vengan conmigo a Florencia, concretamente a la Galería de la Academia, donde se encuentra una obra y una escultura inmensa en todos los sentidos, el David. No obstante, antes de llevarles a la Galería de la Academia, me gustaría detenerme en algún que otro ejemplo de su obra, porque creo que es importante demostrar que Miguel Ángel no solamente era el genio que era, sino que poseía esta capacidad de creatividad, de imaginación, de inventiva, que eran realmente incalculables. Y, por supuesto, un muy sano sentido del humor. Eso lo voy a demostrar. Contemplemos, por ejemplo, aquí la creación de Adán, de sus frescos de la Capilla Sixtina. Vemos que a un lado está Dios omnipotente, creando a Adán, tal y como se narra en el Antiguo Testamento. Y si nos fijamos más detenidamente en la figura de Dios, vemos que Miguel Ángel lo ha emplazado en el centro de un manto abierto que tiene forma de útero. Y yo me pregunto, ¿no hay manera más increíble, imaginativa, incluso provocadora, de presentar o de representar la creación que con el nacimiento de un ser humano? Con Dios extendiendo esa mano hacia Adán, que también la extiende hacia Dios, por donde pasa la vida y crea un ser nuevo. Esto es solamente una de las facetas de las muchas que se pueden descubrir aquí. Y en este mismo contexto y en esta misma escena de este fresco, hay algunas historias simpáticas que me gustaría narrarles y que implican a un tal Biagio de Cesana, un cardenal de la Curia, que tenía cierta enemistad por celos con Miguel Ángel, ¿no? Acababan de elegir al Papa Pablo III y el cardenal Cesana fue corriendo a quejarse al nuevo Papa, sobre la heterodoxia y la blasfemia de la creación de Miguel Ángel. El Papa no solamente respetaba a Miguel Ángel, sino que le encantaba su obra y no quería inmiscuirse en este tema. Pero tanto insistió Cesana que el Papa se acercó a Miguel Ángel y le dijo: por favor, intenta cubrir de alguna manera la desnudez de algunas de tus figuras. A los que, utilizando ese sentido del humor, Miguel Ángel le contesta: pero santidad, el arte no tiene sastre. También el cardenal Cesana prosiguió su ataque, digamos, entre comillas, contra Miguel Ángel, y un día, viendo este mismo fresco, advirtió con regocijo lo que parecía un olvido del artista. Se había olvidado pintarle ombligo a Adán. Y se lo dijo. Digo: maestro, ¿se ha olvidado usted pintarle ombligo a Adán? A lo que Miguel Ángel contesta: eminencia, no me he olvidado, es que Adán nunca pudo tener ombligo ya que no nació de mujer. Pero el cardenal insistía que lo pintara, a lo que Miguel Ángel le cedió el pincel y le dijo: eminencia, píntelo usted. En estos mismos frescos de la Capilla Sixtina, y en los que representa el juicio final, Miguel Ángel, como buen italiano, tuvo su particular venganza contra Cesana, y lo representó, ahí lo ven ustedes, con sendas orejas de asno en el infierno, por supuesto, incluso con senos. De aquí el sentido del humor, ¿no? Quiero también detenerme un momento en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en Roma, donde vamos a hallar esta maravillosa estatua de Moisés. Esta estatua la realizó Miguel Ángel por encargo del Papa Julio II, que la quería para su monumento funerario en San Pedro, en el Vaticano. Y en esta escultura Miguel Ángel vuelve a romper todos los cánones establecidos. En primer lugar, no representa a Moisés como establecían los cánones. Era un patriarca bíblico venerable. Lo representa prácticamente como un semidios mitológico griego y atlético. Esto es digamos, la primera ruptura con los cánones que realiza, ¿no? Aquí vemos la escultura que representa a Moisés, que tras entrevistarse con Yahvé en el monte Joreb, desciende de la montaña con las tablas de la ley para encontrarse con el pueblo israelita adorando al becerro de oro. Hay algunos complementos que digamos que quiso
realzar el artista. En primer lugar, vemos como Moisés se está mesando la barba. Mesarse la barba en la antigüedad, y hasta el siglo XVII, y en hombres, digamos, célebres, tenía un doble simbolismo. En primer lugar era vergüenza, sentir vergüenza ajena, e ira. Por ejemplo, cuando un hombre decía a otro hombre, no me meses la barba, era una afrenta, y lo estaba avergonzando. Y entonces era como atentar contra su honor. Aquí Moisés está mesando la barba para demostrar su ira y la vergüenza que sentía por el pueblo de Israel. También vemos aquí, como en la testa de Moisés, aparecen dos pequeños cuernos. Exactamente. Gracias, Pedro. Dos pequeños cuernos. Estos cuernos, en épocas posteriores al Renacimiento, fueron criticados por muchos, pero en la época de Miguel Ángel esta alegoría se entendía perfectamente. Y nos demuestra dos cosas. Que Miguel Ángel trabajaba mucho, era un erudito en lo que hacía, que nada lo hacía al azar, ni lo dejaba nada al azar, y que llegó a investigar en un texto en hebreo, porque él hablaba hebreo antiguo, un texto en hebreo antiguo del Antiguo Testamento donde se narraba la historia de Moisés, y esto está en la Biblia, que cuando baja del monte Joreb, tras entrevistarse con Yahvé, su faz estaba iluminada. En el texto hebreo aparece con la palabra hebrea karán, que se tradujo al latín como cornuta o acornuta, y en español como coronada de luz. Entonces, esto era, digamos, la alegoría de estar coronada de luz, que en italiano también era cornuta, pero que tenía un doble sentido también. Pero no era el sentido que Miguel Ángel le quería dar y que en épocas posteriores se le ha digamos, adjudicado. Y un tercer complemento interesante, lo vemos aquí, no sé si están viendo a lo mejor aquí en las manos, que era en las dos manos. Vemos como Moisés está haciendo un ademán. Esto era, digamos, unos ademanes que empezaron a estar en boga en el Renacimiento y que incluso Leonardo parece ser los utiliza en su fresco de la Última Cena. Y era como una especie de lenguaje de signos, secreto. Los expertos dicen que este lenguaje de signos decía, o quería decir en hebreo la frase Dios es el creador, que quiere demostrar la actitud de Moisés ante la idolatría del pueblo de Israel que está contemplando. Y por último, y antes de pasar al David, quisiera que contemplásemos un momento esta escultura, la Piedad. Es una escultura de juventud. Ya les dije que Miguel Ángel la esculpe a los 23, muy joven, tanto que muchísimos de sus contemporáneos dudaron que fuera él el escultor. Algo que irritó muchísimo al artista y se decidió a firmarla. Vemos que en el cinto, y vamos a ver después un vídeo que iba a poner al principio y se me ha olvidado, lo ponemos al final, no importa. Vemos como en ese cinto que rodea el pecho de la Virgen está escrito Miguel Ángel lo hizo. Es la única escultura que él firma. Algo asombroso. Aquí se representa a la Virgen en meditación con Jesucristo en su regazo. Volvemos a asombrarnos con la obra de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque aquí él quiere crear una especie de dualismo en el cuerpo de Cristo. Miguel Ángel tardó un año en estudiar, en prepararse antes de esculpir esta obra. Y tardó un año porque empezó a estudiar anatomía humana, no solamente desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista médico. Muchos médicos le asesoraron en para poder realizar esta obra y para resolver las dudas que él se planteaba. Porque él quería aquí demostrar, o mostrar más bien, no solamente la pasión y muerte de Jesucristo, sino también su triunfo y resurrección. Los músculos de este hombre, de Jesucristo, aquí yacente, no son los músculos de un hombre muerto, sino los músculos de un hombre que está descansando. Es el momento del sepulcro cuando Cristo está a punto de resucitar. Tanto fue el lirismo y digamos, la profundidad teológica que Miguel Ángel puso aquí, que el Papa Pablo III
la calificó como la pasión y triunfo de Jesucristo según Miguel Ángel. Fue así como la califica. Bien, pues vayamos ahora a la Galería de la Academia en Florencia y vamos a contemplar el David. Antes de Miguel Ángel, muchísimos artistas representaron David, a este héroe bíblico, pastor, poeta, que luego se convirtiera en rey de Israel, en su batalla contra Goliat, el campeón de los filisteos, que eran enemigos de Israel. Todos conocemos la historia, ¿no? Bueno, pero todos ellos mostraron a David como, digamos, al final de su batalla, como vencedor. O sea, todos ellos lo muestran como vencedor sobre Goliat. Pero Miguel Ángel quiere plantearse algo muy diferente, esta obsesión por ser diferente. Porque él no deseaba que solamente viésemos el resultado final en su versión de David. Él también quería mostrarnos algo inédito. Es un proceso a través del cual David se había enfrentado y había vencido a Goliat. Por eso, la imagen de David de Miguel Ángel se nos presenta antes de la batalla. Aquí David no tiene ni idea si va a vencer o no. Este es el primer reto al que él se está enfrentando. Pero ojo, vemos aquí que Miguel Ángel no esculpe a un muchacho débil, de unos 15 años o 14 que tendría David en esa época, sino a un gigante de 5 metros. ¿Y por qué? Porque para él la fortaleza no está solamente en los músculos, sino es más bien una actitud y una creencia que este David ya posee porque sabe que va a vencer esa batalla. ¿Y por qué lo sabe? Nuevamente nos preguntamos por qué Miguel Ángel quiere que asumamos que David ya se sabe vencedor. Bueno, pues vamos a tratar de averiguarlo. Por medio de un truco escultórico, los ojos de la estatua, como ven ustedes aquí, miran hacia puntos diferentes. Miguel Ángel hace que David pueda mostrarnos el proceso que se debate dentro de su alma y de su mente ante el reto al que se enfrenta. Como en cualquier ser humano que encara una dificultad que le sobrecoge, la primera reacción de nuestro David es el temor, el miedo ante esa batalla. Teme a Goliat, porque en ese momento él se está centrando en el problema. Y cuando nos centramos en el problema, empoderamos al problema y nos convertimos en el problema. Y es el problema que tiene David, valga la redundancia, aquí. Si me acompañan y vamos a observar el rostro de David mientras nos vamos a mover de izquierda a derecha. Conforme lo hacemos, vemos cómo ahora el temor deja paso a un atisbo de preocupación. David aún tiene miedo, pero ahora está más pendiente, tiene más conocimiento de dónde se encuentra. Y el miedo empieza a dejar lugar a una preocupación sobre lo que debe hacer. O sea, salir corriendo o coger el toro por los cuernos. Y si seguimos moviéndonos, ahora descubrimos otra faceta en el rostro de David, la duda. Él está ahora dudando sobre su capacidad para ganar esta batalla. Y esto conlleva responsabilidad, porque él se dice a sí mismo, si no soy victorioso, ¿qué va a ocurrir con mi familia y con mi pueblo? Este es un proceso que es continuo en el foro interno de David, porque ahora se siente responsable en su propia duda. David se encuentra en plena encrucijada de cómo resolver esta situación a la que se encara. Y esto le lleva al discernimiento, a discernir cómo ganar la batalla, que es ahora digamos, la actitud que contemplamos en su rostro. Él está diseñando una estrategia que le lleve al triunfo, que le ayude a triunfar. Seguimos con nuestro periplo alrededor de la escultura y ahora vemos cómo este proceso interior otorga a David la determinación necesaria para afrontar el choque con Goliat, sea como sea. Recordemos que Miguel Ángel era un hombre profundamente religioso y que además David es una figura bíblica, por lo que falta aquí un complemento, la fe. Creer en la victoria a través de la fe en Dios y en sí mismo. Esto es lo que va a ayudar a David en esta empresa. David renueva sus fuerzas y ahora es capaz de creer que triunfará porque Dios le va a ayudar.
El miedo, la preocupación, la duda han dejado paso a la determinación, a la fe y a la visión del resultado final del que hablábamos antes incluso de que la batalla haya comenzado. Igual que en el Cristo de la piedad, que vemos la muerte y la resurrección de Cristo, aquí vemos a David antes y después de la batalla. Pero vemos también todo el proceso que se ha, digamos, debatido dentro de sí mismo. Esto no es una estatua, esto es un hombre con vida. Es lo que ha creado Miguel Ángel. Miguel Ángel ha dotado de esa visión a su David, y en ella ya se sabe victorioso. Esto hace que esta escultura sea el gigante que realmente es, no solamente por los 5 metros que mide. Y como decía, el escultor no ha esculpido una gran escultura, ha esculpido a un hombre que se debate ante la dificultad y que se empodera a través de la fe. Y mostrándonos en esta estatua cada emoción humana cuando nos enfrentamos a las dificultades de la vida, Miguel Ángel no solamente ha creado una obra maestra, sino que ha esculpido un mensaje que es válido para cualquier ser humano a lo largo de la historia. Miguel Ángel dijo una vez esto: el genio es eterna paciencia y trabajo duro, que si la gente supiese lo duro que había trabajado a lo largo de su vida, nunca pensarían que había sido tan grande después de todo. Porque para él, la capacidad de crear y la capacidad digamos, de producir no es cantidad, sino es paciencia. Todo aquello que merece la pena, decía Miguel Ángel, conlleva esfuerzo y conlleva tiempo. Y aquello que se hace deprisa y corriendo no es creatividad. O vivimos en un mundo que es, digamos, demasiado rápido. Todo lo queremos para mañana. O sea, para ayer, perdón, todo lo queremos inmediatamente. Miguel Ángel nos hubiera dicho: tened paciencia y trabajar duro, es lo importante en el momento de crear. Porque el secreto de Miguel Ángel es muy simple. Este secreto que nos revela es muy simple, pero muy complejo a la vez. Y se puede resumir de una manera muy breve. Y nos dice así: trabaja duro, cree en ti mismo, no tengas miedo de ser diferente, mima tus talentos, sacrifícate, ten paciencia, sirve a los demás con tu vida y con tu creación, arriésgate, sé un visionario y siempre, siempre profesa la humildad. Para él esto era triunfar en la vida. Y entonces sigue diciéndonos: verás lo que otros solo atisban y conseguirás lo que otros solo logran soñar. Para concluir, y antes de mostrarles el pequeño vídeo que les he traído hoy, les quiero dejar algo aquí, un pensamiento que he aprendido yo de Miguel Ángel y que siempre repito a mis alumnos. Y es así: aprovechad cada oportunidad para aprender, no importa cómo ni cuándo. Y utilizad ese aprendizaje para construir un futuro sólido y vivir una vida que merezca la pena recordar y que siempre sea vuestra. Muchísimas gracias. Y nada, Pedro, si puedes poner ahora el vídeo y terminamos con... Gracias. Espero que les guste. Antes de ponerlo, Pedro, un segundito. Este vídeo es de un documental que estuvo hace unos meses en las pantallas y que es fácil conseguir en YouTube y es maravilloso, la verdad. Yo lo he puesto aquí porque van a salir algunas de las obras de las que he mencionado. Es un vídeo en blanco y negro y es realmente una obra de arte. O sea, que lo disfruten. Es muy corto.
Muy bien, pues nada, Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha resultado fascinante escucharte, el vídeo, las imágenes y todo el montaje que nos ha traído también un tránsito, un pozo de sosiego y de paz esta tarde, porque ahora que estamos volviendo a la normalidad, o como le llamamos ahora, la nueva normalidad, ¿no? Esto de nueva normalidad no estoy seguro de que sea una una expresión correctamente correcta gramaticalmente. Una de las cosas que suceden efectivamente es que volvemos a esa enfermedad de la prisa de este siglo XX y este siglo XXI, que efectivamente tú señalabas que seguramente Miguel Ángel hoy nos habría recomendado otro tipo de cosas, sobre todo para la creación, ¿no? Y por tanto, creo que el sosiego, la mesura, que es un término muy italiano, ¿no? Recuerdo el magnífico ensayo de Piero Schiera, Elogio de la mesura, que es un pequeño librito lleno de sapienza y que leí hace años y que me impresionó mucho, un catedrático de Derecho, de Historia del Derecho de Bolonia. exactamente. Efectivamente es una virtud, ¿no? Y un don que hoy pues muchas veces uno echa de menos, ¿no? Es todo extraordinariamente acelerado y extraordinariamente histriónico, diría yo, ¿no? En determinados contextos, ¿no? Bueno, la verdad que para la hora de la Ortega es también un gran placer tener sesiones como esta, donde efectivamente a uno le deja el espíritu, la mente y el intelecto Ujú. en paz, ¿no? Hay ya algunas preguntas, pregunta que te paso a relatar inmediatamente. Eh, Pregunta Antonio Javier. ¿Aprendió Miguel Ángel de alguien de alguien la forma de primero imaginar en su mente para después proyectar en el mármol? Supongo que está preguntando por los maestros de Miguel Ángel, ¿no? Brahman. Sí. Vale, bueno, como sabéis, yo os he dicho que algunos de sus maestros fueron, pues, Pico de la Mirandola, Marsilio Ficino, pero este concepto de ver, digamos, la visión final antes de empezar es Inmediatamente propia suya. después, Él pregunta es algo Estrella. que ¿En qué crea obra le parece y que que se después encuentra la mejor inspira, expresión del genio de Miguel Ángel? vamos, y pasa y lega, digamos, a la posteridad, pero es una creación propia. Compete al gusto personal, ¿no? Ujú. Uf, buena pregunta y difícil. Pues según, digamos, yo creo que él mismo se sentía, donde más cómodo se sentía era en la escultura. Él mismo lo decía, que era su pasión. Yo creo que en cualquiera de sus obras escultóricas, digamos, Moisés, David, Sí, incluso aquellas pregunta inacabadas que Máximo son muy Ponce, expresivas, incluso parecen con esto como obras referencia el título de la del conferencia, siglo ¿cómo XX o mejorar del siglo nuestra XXI, ¿no? capacidad creativa? Yo creo que la escultura es la que denota más el genio y el espíritu del Sí, artista, aplicado a cualquiera de ¿no? ellas. Ujú. Ah, ¿cómo mejorar? Pero digamos basándonos en Miguel Ángel. Bueno, pues basándonos, aplicándolo en Miguel Ángel, yo creo que como más o menos él digamos, he sintetizado un poquito su consejo. Pues siendo paciente, trabajando con humildad, buscando formas, digamos, viendo el final antes del comienzo. Muchas veces, digamos, cuando tenemos un plan de negocios o algo, el poder ver, el tener la capacidad de ver, de visionar hacia dónde vamos es importante y esto Miguel Ángel nos lo enseña. Cuando estamos creando una empresa o cualquier otra cosa, o una redacción o cualquier otra cosa en la vida, podemos, yo creo que utilizar esta técnica de Miguel Ángel, ver hacia dónde vamos, lograr ver la meta que nos interesa, a la que nos interesa llegar y trabajar desde ahí. Si no somos capaces, como dice él, de ver
la meta no vamos a conseguirlo. Y eso es algo que él nos aconseja. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que muchas veces no podemos dar palos a ciegas. Necesitamos mm, construir sobre sólido. Y es lo que Miguel Escuchándote me Ángel acordaba nos, también siendo un de escultor, por una supuesto, más biografía que se ha sólido traducido no al puede haber. castellano hace muy Construir poco sobre y que sólido es tú importante. Y escribiste construir el año sobre pasado, sólido la es biografía tener de esta Bill capacidad Paxton, ¿no? de Que ser ya nos visionario, de había ver las cosas deslumbrado con la incluso de antes Einstein y de que las con la de emprendamos. Job menos, ¿no? Pero el año pasado, como sabes, se tradujo y efectivamente recoge también muy bien ese ambiente del genio del Renacimiento y que también, en cierta manera, aunque no son, digamos, exactamente iguales, pero sí responden a un mismo magma, ¿no? Lo digo porque también si alguien Sí. quiere, digo, ahora ya salimos del coronavirus, pues son ese tipo de libros que para este tipo de confinamientos son realmente extraordinarios, ¿no? Y muy recomendables. Mónica Sanz te pregunta qué poemas destacarías de Miguel Ángel. Pues hay un poema que él, vamos, en el que él habla de la paciencia y me gusta porque él habla de la paciencia desde el punto de vista de una madre, de cómo la madre cría a su hijo con paciencia y con amor. Y es algo Si que estamos ya en las últimas digamos, preguntas, hay una de me Klaus sobrecogió donde y me reflexionamos gustó sobre muchísimo. la influencia, ¿no? Una de madre Miguel es Ángel paciente porque en el tiene mundo del amor. arte Y Miguel Ángel y habla de esas dos cosas ahí. pregunta cómo Ese en escogería la yo. época en que decidió seguir ese camino, el oficio era relativamente poco conocido, ¿no? Y Vale. pregunta, ¿por qué Ujú. crees que ha trascendido la influencia de Miguel Ángel a todas las generaciones de artistas que llegaron después? Hombre, porque él es primero es porque es un visionario, porque él crea una escuela, él es un hombre que no se amilana ante los retos. Cuando el Papa Julio II y después Pablo III le proponen y le encomiendan la Capilla Sixtina, en la que él se dejó literalmente los ojos y la salud. O sea, imaginaros 4 años trabajando sobre los frescos de la techumbre de la capilla, boca abajo, o sea, perdón, boca arriba en el sentido, o sea, en sentido horizontal y cayéndole el plomo de esa pintura sobre los ojos que lo dejaron ciego realmente. Este hombre no se amilana, él detesta la pintura, no la conoce, pero él dice, voy a hacer de este reto un aprendizaje que me va a convertir en el mejor pintor de frescos de la historia del arte. Ese es el cometido que él tiene. Entonces yo creo que esa capacidad de aprendizaje, de estudio, de erudición y también de humildad, de trabajar desde lo más nimio y mínimo para crear algo muy grande y que todo es importante. Porque él dice, o sea, es importante que un ojo mire en el David hacia un lado y otro hacia otro. Es importante porque así, con ese pequeño detalle, voy a hacer algo que va a revolucionar. Y yo creo que como buen revolucionario, en el buen sentido de la palabra, Bueno, Alberto, Miguel Ángel inspira, porque es diferente, y aquel que es diferente yo creo que marca, inspira y crea escuela, y yo creo que eso es lo que le hace eterno. Él mismo dijo que él se, no, solamente un inciso. Él mismo decía que él se afanaba en ese, de manera humilde, se afanaba en ese arte que Dios le había dado para extender su vida lo más posible. Y esa era la forma que él quería extender su vida, Alberto te decía, demostrando hace una pregunta que los esa historiadores tendrán búsqueda que tratar, pero que de lo evidentemente excelente, de viene muy no al estar tino contento con de lo tu mediocre, exposición siempre lo excelente, y aunque fuera muy además pequeño, seguro excelencia en que todo. va a dar mucho juego porque hace un contrafactual y te pregunta que si tuviésemos a Miguel Ángel hoy aquí con nosotros, ¿en qué campo habría metido sus manos? ¿No? ¿Cómo habría revolucionado el concepto o el uso de las nuevas tecnologías, cambiando el rumbo al cual
tú hacías referencia sobre esta inmediatez y esta falta de paciencia, ¿no? Que acecha nuestro mundo, ¿no? Pues muy buena pregunta. Yo creo que Miguel Ángel se habría dado, digamos, habría dado tiempo al tiempo. Yo creo que se hubiera adaptado. Cada persona que nace en una época es hijo de su época, ¿no? Por supuesto, y de su circunstancia, pero yo creo que Miguel Ángel eh, habría sido un buen programador, y perdón por los técnicos de informática, hubiera sido un buen programador porque era un hombre que tenía inventiva, y yo creo que la gente que programa, digamos, los programadores, digamos, de Internet y esto, son personas con muchísima creatividad e inventiva, y yo los admiro por esa capacidad que tienen. Se hubiera metido a lo mejor incluso en esto de las, ¿cómo se dice? De las fotocopias 3D. A lo mejor hubiera hecho alguna obra, La Piedad, fotocopiándola en 3D, quién sabe. Pero yo creo que lo que sí hubiera hecho es haber equilibrado un poco a esta sociedad, que le falta el equilibrio porque se debate entre la prisa, un cierto toque de desesperación, y yo creo que bastante pesimismo. Y yo creo que Miguel Ángel hubiera aportado un poco a un optimismo dentro de ese tiempo, de tomarse tiempo, de esa paciencia, y un equilibrio en el sentido de la contemplación, que hoy contemplamos poco. El hombre no contempla, ha perdido esa capacidad de contemplación, creo yo. Y también, pero yo creo que le hubiera encantado tener la capacidad de inmiscuirse en muchísimas cosas. Hubiera sido igual un maestro de muchas técnicas. Agradeciéndote la ponencia, Exacto. destacando cuestiones como esa visión de cómo ser diferente hoy en un mundo, ¿no? Tan unidimensional en tantos aspectos. En fin, ha generado una gran satisfacción tu ponencia. Vamos a terminar, si te parece, con una pregunta que hace Daniel Moreno y que tú has deslizado a lo largo de toda tu presentación, y que además me parece un broche muy interesante en esta sociedad también tan digamos, pedestre, ¿no? Y dice Daniel Moreno, sobre su visión, ¿no? De su nueva perspectiva del ser humano, yo diría el cambio de paradigma al que se asiste en el Renacimiento, ¿no? Sobre la visión del ser humano, y dice, partiendo de ello, Miguel Ángel y el Renacimiento otorgan nuevas miradas en las aspiraciones del hombre, desvalorizando la mirada divina en la posteridad. ¿Cómo conjugar y cómo leer? Pues yo creo que sí. Miguel Ángel es un hombre de su tiempo, es un hombre de su tiempo, y es un hombre además también de todos los tiempos. Por eso es un hombre del Renacimiento. Yo creo que con Leonardo, yo creo que los dos más grandes de la época, ¿no? Pero yo creo que sí, que él era un hombre profundamente religioso en una sociedad, digamos, donde incluso los papas tenían amantes e hijos también, ¿no? Pero él se burlaba de eso, se burlaba de la corte papal, por ejemplo, y buscaba, digamos, ese misticismo que lo encontraba en la soledad. Miguel Ángel llega a ser un hombre bastante misántropo, siendo un hombre muy afable y que tenía muchísimos amigos que lo querían mucho. Era un hombre que le gustaba estar solo. Y eso no lo hacía un hombre demasiado del Renacimiento. El hombre del Renacimiento es un hombre que le gusta destacar, que le gusta y Miguel Ángel, yo creo que rompe ese paradigma y se convierte en una especie como de ermitaño del arte, y se encuentra más cómodo a solas con su arte que en los fastos que digamos que caracterizan al Renacimiento. Yo creo que como hombre él conjuga muy bien
un cambio de tiempo entre la Edad Media y este nuevo paradigma del Renacimiento, porque es visionario, se atreve a romper moldes, es provocador, incluso se le tilda de sacrílego, no siéndolo, pero se atreve digamos, con cosas que, incluso ya lo he dicho, que se atreve, digamos, a hacer estudios de anatomía en un momento cuando estos estudios de anatomía podrían conllevar incluso la pena de muerte y la tortura. Él lo hace, porque él dice, para mi arte es importante que yo estudie un cadáver. Entonces, esto que estaba muy mal visto en el Renacimiento, él rompe con este molde y se convierte en un hombre pues, de nuestra época. Carlos, Entonces has yo creo presentado que realmente no es un una hombre que rompe moldes solamente en el placer Renacimiento, es un hombre que puede escucharte romper moldes en y cualquier época acercarnos que se a le la coloque. mirada de Miguel Ángel, Es al como lo veo yo. sosiego de su No sé arte, si he respondido de a la la pregunta. templanza, ¿no? de la obra que nos ha legado y que nos deslumbra a todos, ¿no? Y por tanto, Igualmente para mí. ha sido una hora de la Ortega muy especial, que te agradecemos de corazón. Tú eres alguien de la casa, por tanto, contamos contigo para nuevas ocasiones y encuentros tan sosegados y estimulantes como este. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.